¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, esto es Mundo Bíblico y hoy vamos a reaccionar al vídeo de un youtuber católico que comparte el vídeo de un sacerdote que habló hace como 10 años acerca del protestantismo. Vamos a reaccionar no con ganas de crear polémica o discutir, sino simplemente a aclarar algunos de los términos que usa y poder responder como evangélico, como protestante al planteamiento que él presenta. Así que vamos adelante con la reacción. Bien, este es Santiago Alarcón. Como sabéis, él se movió dentro del ámbito de las iglesias evangélicas en Latinoamérica y hace unos meses se conoció su paso al catolicismo, y en este vídeo va a compartir la participación en un programa de televisión en España hace 10 años de un sacerdote católico. Y a mí me gustaría que pudiéramos escucharlo. No quiero cortar su vídeo para que se vea evidentemente que no manipulamos nada de lo que dice y poder observar en su contexto y, bueno, pues desde luego escuchar con respeto su opinión y poder responder, en mi caso yo como teólogo protestante y profesor también de teología, algunos de los argumentos que él va a compartir y poder ver si tenemos alguna respuesta desde el lado evangélico. Así que vamos a escucharlo con tranquilidad y bueno, como sucede en todos los vídeos de reacción, pues poner el pause en algún momento si tenemos que decir alguna cosa. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a arrancar viendo este video, que me parece que es un video bastante interesante. Y interesante digo porque Sí, recuerdo haberlo visto yo lo vi hace una como vez, 10 años, es pero hoy un vídeo quizás del lo puedo 2013. apreciar desde otra perspectiva. Y Claro, es el antes era genio, evangélico y crack, es católico. titán de la fe que ha partido con el Señor, pero que tanto nos ha dejado, y es el Padre Carreira. Defíname materia. Bueno, una persona muy Muchachos, polémica en los programas de honestamente, miren que televisión en los yo que no conozco participaba. muchos sacerdotes, no conozco mucho de personas que han sido realmente relevantes, ¿no? Y que lo son en la actualidad para la defensa de la fe y demás, pero ya siendo evangélico, alguien que yo admiraba era el Padre Carreira. Muchachos, el Padre Carreira me parecía crack, titán, grosso. Y en esta oportunidad hay un video de 5 minutos que no pretende obviamente ofender a nadie, Por pero me supuesto. parece interesante y recuerdo yo haberlo visto en una ocasión, pero ahora quizás lo veamos desde otra perspectiva. Y quiero hacerlo con ustedes. El video se titula de la siguiente manera: la fe católica no es irracional. ¿Cómo? Y acá tira la bomba, el protestantismo. Y acá vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene para decir. Perfecto. Antes que me digan, ah, no, porque vos estás. No, pará. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice, porque tengo que ser honesto. Aún siendo evangélico, aún siendo protestante, yo digo, este hombre es un crack. Este hombre es un grosso, un titán en serio, un tipo bien formado. ¿Por qué diría lo que el título dice? ¿Por qué un tipo tan bien formado, un crack, un titán, diría lo que el tipo dice? Al menos tenemos que darle la oportunidad de que desarrolle sus ideas. Claro. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver este video. Me parece muy bien. Y vamos a ir analizándolo para ver a ver si hay algo que podamos añadir, que podamos discutir, que podamos repetir y demás. ¿Está bien? Padre Carreira, el tema del protestantismo. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense de que puse el chat ahora en pantalla. Vamos a ver qué comparte. Una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero... A ver, para. Antes que tire el bombazo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque alguno que está del otro lado puede pensar, bueno, es un sacerdote, está hiper sesgado, seguramente el Papa Francisco le lavó el cerebro o algo por el estilo. Recordemos, muchachos, que el Padre Carreira era teólogo, era filósofo y era también físico.
O sea, era un científico. Además de tener formación filosófica, tenía formación física. En física, bueno, en física, como profesional. Claro. Él trabajó para la NASA. Sí. Entonces... Perdona que pare un segundo, ¿vale? No tengo intención tampoco de parar demasiado el vídeo de Santiago, pero yo creo que si vais a Wikipedia y buscáis a Manuel Carreira, al padre Carreira, veréis que este hombre estudió en realidad lenguas, luego estudió filosofía y hizo una licenciatura en teología. Así que estudió 3 años de teología y luego hizo un máster en física y un doctorado en física. Y cualquier persona que estudie más allá de un grado, yo estoy estudiando un posgrado de teología en Estados Unidos, pues te dirá algo similar a lo que yo te voy a decir. Si tú tienes un doctorado en física en partículas de neutrones, serás de los que más sepa en el mundo sobre partículas de neutrones. Habrás hecho un doctorado en esa área específica de la ciencia. Pero eso no significa que tú domines todas las ciencias, ¿no? Tú puedes conocer a un especialista en injertos del dedo. Y le preguntas por un dolor en la espalda y te va a enviar a tu doctor, porque él no sabe nada de espalda, aunque es doctor. Él sabe de injertos en el dedo, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir es que el padre Carreira ya falleció en el año 2020. Es una persona que conoce mucho de física y es, como dice Santiago, alguien que estuvo dentro de la NASA, pero en el ámbito de la teología hizo 3 años de estudios de teología, cuando tenía alrededor de 26 años, ¿no? Él estudió una licenciatura de 3 años en teología y eso es todo su conocimiento teológico. Por equiparar, yo no soy un genio del mundo mundial en la teología, yo solamente tengo un grado de teología que son 4 años de teología y estoy estudiando un máster con otros 62 créditos en teología. Así que cuando yo acabe mi máster en teología tendré 300 horas 300 créditos, ¿no? De teología estudiados. Y este hombre, el padre Carreira, estudió 180 créditos en teología dentro de su licenciatura de teología católica. Lo que significa que él sabe mucho de teología católica, no necesariamente sabe mucho de Biblia, ¿vale? No estoy menospreciando su conocimiento, es una persona que ha trabajado mucho en la ciencia, tiene 4 libros. Yo tengo un compañero en el claustro de estudios en escrituras que ha escrito más de 25 libros, ¿no? Samuel Pérez Millos es una persona que tiene un comentario bíblico de todo el Nuevo Testamento desde el griego y ahora está escribiendo una sistemática en 9 volúmenes y cada volumen de más de 1000 páginas, ¿no? Entonces, simplemente por equilibrar. Este hombre es una persona que ha tenido una faceta, entró con 18 años a los jesuitas, estudió 2 o 3 carreras, 2 o 3 licenciaturas y luego hizo un máster y se especializó en temas de ciencia. Y tiene 4 libros del tema de ciencia y fe. Pero digamos que no es un genio de la teología, ¿vale? No estoy menospreciando, estoy simplemente poniendo en el equilibrio quién es la persona que está hablando de este tema, ¿vale? Y desde su perspectiva personal, ¿vale? Y simplemente seguimos viendo lo que dice Santiago. ¿Por qué es importante esto? Porque lo está diciendo un hombre que no solamente tiene conocimiento de la realidad en el plano físico, que es muy consciente de los misterios del universo, de cómo actúa el universo, etcétera, 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 sino que además tiene conocimiento o formación en metafísica. Y tengo que ser honesto, una persona que es un catedrático tanto en física como por su formación filosófica en metafísica, honestamente me tengo que permitirle el beneficio de la duda y sentarme y escuchar. Después sacaré mis conclusiones. Ok. Pero tengo que al menos sentarme a escucharlo. El tipo no es un rebuscado, no es un gordito youtuber de Buenos Aires que se puso una remera rosada, teñido el pelo de amarillo y salió a charlar. Ay. El tipo es crack, titán, es grosso de verdad. Entonces, honestamente, yo como evangélico en su momento
tuve que sentar a escucharlo, me tuve que sentar a escucharlo, tuve que darle el beneficio de la duda. ¿Quién soy yo para suponer sin oírlo de antemano que el tipo va a decir algo que está mal? No, al menos le tengo que dar el beneficio de la duda porque el tipo es crack, académicamente hablando, es un titán. Bueno, O sea... Perdón, vuelvo a poner pausa. Hay que escucharlo desde luego. No es un titán en lo teológico, ¿vale? Pero hay que escuchar siempre cualquier argumento, o sea, quien lo formule, sea este hombre o sea cualquier otra persona. Al final, la formación académica de una persona no tiene más valor que aquello que propone. Si lo que propone es correcto, por poco título que tenga, tendrá la razón. Y si lo que dice es incorrecto, por mucho título que tenga, seguirá siendo incorrecto, diga lo que diga, ¿no? Así que nada, vamos a ver si pone el play. Esto a mí... A los 80 años yo muero, Cristo me resucita, vuelvo a morir, me resucita y vuelvo a morir y me resucita nuevamente. Sí. Y yo no voy a tener un cuarto de la formación académica que tiene este hombre. ¿Por qué no le voy a dar el beneficio de la duda y no voy a escuchar lo que tiene para decir? Entonces, acá lo tenemos al padre Carrera que está diciendo, lo único que a mí me impediría abrazar la fe... Sí. O lo que sería un obstáculo para abrazar la fe es que ésta sea irracional. Ok. Ahora, ¿Y el para mí catolicismo también? no es irracional. ¿Quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo un tipo formado académicamente en ciencias y filosofía. ¿Está bien? Pues sí, está bien, pero vamos a decir las cosas claras. En el catolicismo sí hay cosas que son irracionales y cosas que van en contra de la evidencia bíblica y la evidencia teológica. Por ejemplo, dentro del catolicismo se defiende que la Virgen María siempre fue virgen, que fue virgen hasta la muerte, a pesar de que la Biblia afirma que José y María tuvieron relaciones sexuales. Eso lo afirman los evangelios. Entonces, dentro del concepto de Dios existe o no existe, es verdad, dentro de la fe católica, la existencia de Dios no es una existencia irracional, como tampoco lo es dentro del protestantismo. O sea, de hecho, yo creo que vi este vídeo hace 10 años del padre Carreira, cuando yo era profesor de apologética en escrituras online o estaba saliendo del seminario y estaba de pastor al principio de ser pastor en Barcelona. Pero vaya, bueno, vamos a seguir. Te dice, pero el catolicismo no es irracional, ¿eh? Ahora continúa, presten atención. Tiene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone en la Biblia. Claro. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. ¿Cómo que no tiene respuesta? ¿Qué hace aplaudiendo, Santiago? Por favor, ¿por qué aplaude? ¿Qué puedo decir? A ver, di algo. Honestamente, sí. Esto fue, recuerden, yo esto lo conté en 1000 oportunidades. 1000. Esto fue una de las cosas que a mí me movió a abandonar el evangelicalismo particularmente. ¿Qué me dices? Porque creo que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Sí. Claro. Y después hay un montón de gente que cree que de alguna manera, por la postura que he adoptado hoy por hoy, es como que le he bajado el precio a la escritura, a la palabra de Dios en el texto bíblico. Pero no todo lo contrario. Dado que creo con todo mi corazón que la Biblia es palabra de Dios, porque no podría no creer que la Biblia es palabra de Dios. Sí. Dado porque me ocurre eso y que mi espíritu por dentro me lleva a abrazar esa creencia, a gritarla a los cuatro vientos, la Biblia es palabra de Dios. Venga, ¿qué? Porque creo eso con todo mi corazón, es que necesitaba una postura lo suficientemente sólido, un fundamento lo suficientemente sólido que me proporcionara la justificación necesaria para yo estar tranquilo con mi creencia. Vale, y no lo tenías. Aquel que me preguntase por qué creo que la Biblia es palabra de Dios, en ese momento no tenía respuesta.
Vale, ahora permite, voy a dejar que siga con su argumento, quiero escucharlo. Pero él está diciendo que él era evangélico y que como evangélico no tenía una sola respuesta a la pregunta ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Ni una sola. Yo quiero escuchar el final de su argumento. Y cuando escuche el final de su argumento, me gustaría intentar al menos un poquito dar el mío, ¿vale? ¿Lo siente mi corazón? Sí. Sí. ¿Es testimonio genuino lo que el Espíritu de Dios le dice a mi corazón? Sí. Claro que sí. Okay. Ahora, si yo quiero justificar eso que siento en mi corazón respecto a la Biblia, desde la postura evangélica no lo podía hacer. Y dado que no estaba en mis planes renunciar a la creencia de que la Biblia es palabra de Dios, necesitaba una explicación que justificara esto que en mi corazón se escuchaba a los gritos. Vale. Ahora, perdona, Santiago, que te interrumpa. No me escuchas, pero perdóname igualmente. ¿Me estás diciendo que has estado años como evangélico y no tenías un solo argumento para defender por qué la Biblia es la palabra de Dios? Mira, no hace falta tener un título de grado en teología. Yo en mi casa tengo la teología sistemática de Berkov, tengo la teología sistemática de Hodge, tengo la institución de la religión cristiana así delante de donde estoy yo ahora, la institución de la religión cristiana de Calvino, tengo la teología básica de Ryrie, al lado el progreso del dogma de Orr, y tengo la inspiración divina de la Biblia de Louis Gossen, tengo el pensamiento del apóstol Pablo y tengo varias teologías sistemáticas más. En todas las teologías sistemáticas protestantes, en todas, la de Grudem, la de Millar, en todas, hay un capítulo amplio, específico, a explicar por qué la Biblia es la palabra de Dios y qué implicaciones tiene. ¿Cómo sabe un protestante que la Biblia es la palabra de Dios? Entre otras cosas, porque Jesús mismo, que es Dios, afirmó que la Biblia era la palabra de Dios y se refirió al canon del Antiguo Testamento. Por cierto, el canon protestante, cuando habló de Moisés, los profetas y los salmos. Esas son las tres divisiones del Tanakh hebreo. Jesús mismo dijo que aquello era palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento, Pablo afirma que toda la Escritura es palabra de Dios. Así que argumentos hay. Y de hecho hay argumentos serios dentro del protestantismo para afirmar por qué el canon correcto es el canon de 66 libros y no el canon católico. Porque para mí, como teólogo, tiene más coherencia la Iglesia ortodoxa griega y rusa, que mantienen la Septuaginta como Biblia inspirada, al canon católico, que solamente coge algunos de los libros de la Septuaginta y no todos. Incluso dentro del debate histórico acerca del canon y de los libros inspirados, es tremendo estudiar las cartas que se mandaban a Agustín y Jerónimo. Porque Agustín estaba a favor de que en la Vulgata se incluyeran los libros deuterocanónicos de la Biblia católica y Jerónimo estaba totalmente en contra. Y el genio de su época era Jerónimo. Era Jerónimo. Y se vio obligado a ponerlos y delante de cada uno de los textos hizo una introducción en la que explicaba que esos libros eran muy interesantes, pero que no eran autoritativos y que no estaban inspirados. Y escribió cartas a diferentes personas explicándoles que, oye, que su hija estaba muy bien que leyera la Biblia, pero que se abstuviera totalmente de leer los libros apócrifos. Y, de hecho, Agustín en el año 404 le envía una carta a Jerónimo y le da la razón. Y le dice que no hay mayor autoridad que la del texto bíblico, que ninguno de los padres apostólicos ni los padres de la Iglesia tienen autoridad ninguna comparada con los libros inspirados, los libros canónicos para Jerónimo. Entonces, si sabemos por qué la palabra de Dios o sea, porque la Biblia es la palabra de Dios, y tenemos muchos argumentos. Lo que me extraña, lo digo con cariño, lo digo con respeto, no quiero crear polémica, pero lo que me extraña es que tú estés muchos años en una iglesia evangélica y no lo sepas. Porque si has estado muchos años y no lo sabes, es que no has estudiado, no has leído, no has cogido un libro. Porque cualquiera de las teologías sistemáticas que hay en el mercado, cualquiera persona que vaya a una librería evangélica o por internet pide una teología sistemática, va a encontrarse
con un libro que si tiene 2000 páginas, pues 250 irán acerca de qué es la Biblia y por qué la Biblia es palabra de Dios. Así que lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, no quiero crear polémica, pero a mí me extraña que tú no sepas por qué la Biblia es palabra de Dios. Y me extraña que este hombre que ha estudiado teología católica diga lo que dice, porque no es cierto. Porque no es cierto. Porque en todas las teologías sistemáticas evangélicas hay capítulos y capítulos dedicados a la Biblia como palabra de Dios y a defender la inspiración plenaria de las Escrituras. Y de hecho, la teología evangélica influyó mucho en la teología católica. Él es jesuita o fue jesuita y los teólogos jesuitas se vieron invadidos por la teología liberal alemana de los siglos XIX. Así que, bueno, seguimos escuchando a ver qué otro argumento me da. Y es así como, entre otras cosas, este planteo fue uno de aquellos que me acercó a la fe católica. Bueno, pues... Está bien, esto lo remarco siempre porque yo sé que del otro lado hay gente que desde el silencio, quizás sin comentar y demás, por la cantidad de testimonios que me llegan a Instagram, sí, yo sé que hay gente que lo está masticando, lo está pensando, seguro, lo está analizando, claro, siempre hay alguien, lo está reflexionando. Que lean una teología sistemática, es clave, es fundamental. Que lean a un buen profesor. Seguimos. Que vayan a clase. Tiene respuesta. Sí, sí tenemos respuesta. Yo Para acabo de dar complicar alguna, más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, sí, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Claro, y para mí. ¿Está haciendo una descripción fuera de la realidad? Sí. Sí, sí, está totalmente equivocado, sí. ¿Esto que acaba de decir es irreal? Sí, es irreal. ¿Lo que acaba de decir es irreal? Sí. ¿Es ¿O falso? Es algo que pasa realmente? No, no pasa. ¿O pasa? No. ¿Pasa o no pasa lo que acaba de decir? No pasa. Preste atención. Que no pasa. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? Yo ya he dado alguna razón. Respuesta. Sí, claro que tengo respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, sí, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. No. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Claro, y para mí también. Y finalmente... Pero perdón, antes de que pase el finalmente. A ver, en la Biblia hay doctrinas fundamentales en las cuales todos los cristianos deberían estar de acuerdo. Por ejemplo, que Jesús es Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Si alguien piensa lo contrario, está absolutamente equivocado. Aparte de las doctrinas fundamentales, hay doctrinas secundarias, en las cuales hay diferencia de opinión. Por ejemplo, la Biblia predice que Jesús volverá a instaurar su reino. Volverá antes de la tribulación anunciada en Apocalipsis, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Pues oye, no hay datos suficientes en la Biblia para que te pongas duro. Yo tengo mi opinión y tú puedes tener la tuya. ¿Los dos tenemos razón? No, uno de los dos tendrá que estar equivocado. O sea, eso es evidente. Pero hay temas en los cuales la Biblia es ambigua. En los cuales no hay suficiente información. Y dentro de esos temas en los cuales no hay suficiente información, pues es bueno ser respetuoso. De hecho, dentro del catolicismo también pasa, ¿no? Por ejemplo, algunos de los padres de la Iglesia defendían que el primer evangelio en ser escrito fue Mateo, ¿no? Hoy, toda la teología protestante y especialmente la católica defiende que es Marcos el primer evangelio en escribirse. Alguno de los dos tiene que estar equivocado, porque estaba alguno de los padres de la Iglesia o un teólogo que piense que es Marcos y otro que piense que pues uno de los dos estará equivocado. Ahora, ¿libertad tienen para creer lo que quieran en ese tema? Por supuesto. Bueno, hay muchos temas en los que podemos estar en desacuerdo y tenemos que tener la libertad de poder tener desacuerdo en esos temas secundarios, no doctrina fundamental, tema secundario, y eso no pasa nada. Ahora, evidentemente, uno de los dos tiene que estar equivocado, porque no puede ser A y B al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué dice este hombre. Yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados,
y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. Ahora, perdona, porque este hombre no acierta mucho, ¿vale? Digámoslo suavemente, ¿vale? Él dice que queremos aceptar a Cristo y no aceptamos el apostolado impuesto por Cristo. Y nosotros decimos como protestantes, claro que aceptamos el apostolado puesto por Cristo. Ahora, necesariamente me debería demostrar este hombre que Jesús montó una institución cuya sede central está en Roma. Eso no lo puede demostrar bíblicamente, ¿no? No lo puede demostrar bíblicamente. Nosotros creemos que los apóstoles fueron los discípulos de Jesús y que Jesús instituyó a los 12 y les dio autoridad. Y claro. De hecho, sería un debate interesante porque bíblicamente es muy complejo. Yo creo que el pasaje bíblico del cual este sacerdote Manuel Carreira está hablando es un pasaje ciertamente complejo. Yo, si queréis, os enseño, a ver si puedo ir a mi pantalla y a ver si... Mira, estoy en una página web católica donde se nos habla acerca de la Eucaristía, de la misa. En realidad, en el texto bíblico, Jesús utiliza las dos palabras para referirse al partir el pan y el vino con los discípulos y con la gente que le seguía, ¿no? En la costa de Galilea, donde estaba realmente mayoritariamente población gentil, Jesús hizo la acción de gracias, ¿no? Hizo la Eucaristía, dio gracias por el pan que iba a partir con sus discípulos. Y en el lado judío hizo la bendición, ¿no? Que era lo normal, hacer una oración de bendición por el pan que se iba a partir. Pero ese nombre Eucaristía ha quedado dentro del concepto católico, ¿verdad? Y dentro del ámbito evangélico se utiliza más la idea de la Santa Cena. Bueno, está bien, las dos cosas son interesantes. Ahora, fijémonos lo que defiende el catolicismo acerca de lo que es la Eucaristía y la misa. Dice, la misa, en esta página católica dice, la misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. ¿Perdón? Y dice un poquito más adelante, fíjate en la tercera línea, dice, no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. Y tú piensas y dices, ¿perdona? Yo voy al libro de Hebreos, está en la Biblia, también en la Biblia católica, se dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Así que, ¿en qué sentido puede defender racionalmente que en la misa se repite el sacrificio de la cruz? Por supuesto, cualquier evangélico negará esto, porque va en contra de un texto como el de la carta a los Hebreos, ¿no? Donde se nos dice que Jesús murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, y que por la fe en él tenemos perdón de pecados. Y fíjate además lo que dice un poco más adelante. Dice, por la misa podemos ofrecer un sacrificio digno de Dios. Además, si ofrecemos nuestros propios sacrificios, por pequeños que sean, al sacrificio de Cristo, o sea, tú ofreces tu propio sacrificio al sacrificio de Cristo. Dice, tus sacrificios personales, adquieren el valor de redención al ser incorporados al propio sacrificio de Cristo. O sea, que están dando a tu sacrificio personal un valor redentor, un valor de perdón de pecados. Algo que niega lo que la misma Biblia explica, que es la total suficiencia del sacrificio de Cristo. Cuando Jesús está allí en el huerto de Getsemaní y dice, si es posible, pase de mí esta copa, lo que está demostrando Jesús y lo que se está explicando en ese pasaje es que no hay ni una sola manera posible de recibir el perdón de los pecados que no sea a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y que no hay ningún otro sacrificio que tenga valor redentor. Ninguno. Y eso lo niega el catolicismo a través de la Eucaristía, a través de la misa. Así que no es que neguemos lo que Jesús instituyó, es que negamos la
tergiversación desde nuestro punto de vista, con todo el respeto a quien crea esto, pero desde nuestro punto de vista negamos que eso sea así. Ahora, permitidme que vaya a otro sitio, a mi pantalla, a mi Biblia Logos, ¿vale? Y aquí encontramos el otro de los pasajes. El otro de los pasajes cuando habla de que les dio potestad a los apóstoles de perdonar pecados. Mira, yo hasta te podría comprar esa idea, ¿vale? No me sabría mal decir que sí. Lo que me tendrías que demostrar es que esa autoridad para perdonar pecados es hereditaria en los sucesores de los apóstoles, según el pensamiento católico, ¿no? Si esa autoridad de los apóstoles, no solamente para perdonar pecados, sino para hacer milagros, pasó de uno a otro. Si tú ahora tienes un obispo católico que pase por una calle y con su sola sombra se curen los enfermos, ¿tiene esa autoridad que tenían los apóstoles o no la tienen? Y la realidad es que no la tienen, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas al pasaje bíblico, da igual si vas a Mateo capítulo 18 o si vas a Juan capítulo 20, ¿no? Cuando nos encontramos a Juan capítulo 20, los discípulos están temerosos, están escondidos porque Jesús ha muerto y lo persiguen los persiguen para matarles también, para justiciarles como seguidores de Jesús. Y ellos están con miedo. Y cuando Jesús se les aparece a ellos, les dice algo tremendamente importante. Fíjate, estaban reunidos por miedo de los judíos y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y entonces cuando les dijo esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo que era el Señor. Y entonces Jesús le dice, mira, como me envió el Padre, así yo os envío. Y les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces dice, a los que les remitéis los pecados, les son remitidos, a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y lo que está diciendo Jesús a los discípulos, a los apóstoles en ese momento es, la misma autoridad con la que yo fui enviado al mundo para redimir al mundo, yo os envío al mundo con el mismo apoyo de Dios. No vais solos. Dios está con vosotros en la persona del Espíritu Santo. Así que lo que Jesús está haciendo en este pasaje no es dándoles un poder sobrehumano, sino diciéndoles, oye, id adelante, predicad el Evangelio y perdonad los pecados. Y si la gente no responde al Evangelio, tenéis la autoridad para decirles que están fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo en ese pasaje. Ahora, aún si tú defiendes que los apóstoles tenían el poder, la autoridad para perdonar pecados, recuerda que hay algún pasaje en el libro de Hechos en el que alguien confiesa, habla de su pecado ante Pedro y Pedro le dice, pídele perdón a Dios. Ora a Dios para que Dios te perdone. No va él y dice, mira, yo por la autoridad que me ha sido conferida, te perdono los pecados, reza 3 Padres Nuestros y haz una penitencia. Eso no ocurre. No ocurre en toda la Biblia, no ocurre en todo el libro. De hecho, al contrario, encontramos ejemplos de justamente lo contrario. Así que lo digo con todo el respeto, nadie se ofenda, pero es que los argumentos de este hombre no se sostienen, ¿vale? No negamos para nada la autoridad de los apóstoles. De hecho, cualquier evangélico te dirá que él también es apostólico y católico, ¿vale? Entendiendo que la Iglesia Universal no es una iglesia con una sede en Roma, sino el conjunto de todos los creyentes a lo largo de la historia, desde el día de Pentecostés hasta que el Señor instaure su reino, ¿no? Y a esa Iglesia Católica Universal estamos adscritos todos los que hemos sido salvos por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es así. Otra cosa es que no creamos en la autoridad ni la jerarquía de Roma porque entendemos que no tiene ningún sentido. Así que vamos a seguir con el vídeo. Vamos a ver. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Pues como yo 800 millones. No entiendo la racionalidad de un protestante. Bueno, yo he explicado algo, ¿no? Para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones. Un momentito, no es cierto, ¿vale? Yo creo que he explicado bien que nosotros sí tenemos un concepto de verdad. Yo creo que no es cierto que en el protestantismo no haya un concepto de verdad. Hay un concepto de verdad, pero hay la libertad para discrepar, ¿no? Hay la libertad para decir, oye, tú piensas esto, pues oye, que el Señor te bendiga si es lo que tú crees. No significa que tenga la razón, pero bueno, hay libertad en temas secundarios.
Bueno, no sé qué aplaude. Está, supongo que muy contento. Lamentablemente, a ver, el magisterio del protestantismo sí, es la ciencia. la ciencia. Y esto es algo que Me encanta. quizás La sea ciencia. difícil de A ver. visualizar. Claro. Pero es mucho. algo que pasa. A ver. ¿La ciencia bíblica? La interpretación de las escrituras Sí. para el protestante depende necesariamente de la cantidad de manuscritos que tengamos, la calidad de manuscritos que tengamos, las familias de manuscritos a las que estés apelando, las traducciones. Ok. Ahora el sé por dónde va. académico. ¿Quién es el académico? ¿Existe un determinado consenso académico? Un momento. Perdón, déjame que lo interrumpa, aunque no quiero, ¿vale? Pero, a ver, lo que está diciendo Santiago es que para el protestante es muy importante determinar cuál es el texto original. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios inspiró los escritos originales de la Biblia, ¿vale? Entonces, en la medida en que el texto que manejamos es lo más parecido posible al texto que escribieron sus autores, ese es el texto bíblico, ¿vale? Es el texto más adecuado, o sea, es cuando haces exégesis bíblica. Oh, por cierto, una exégesis tan apurada que Jesús, por una coma y por un pequeño detalle en un versículo, hizo exégesis y doctrina. O sea que la exégesis protestante es mucho más parecida a la exégesis de Jesús que a algunas aproximaciones dentro del catolicismo. Ahora, lo que está diciendo Santiago es que dentro del catolicismo la Biblia es la Biblia porque lo dice el magisterio de la Iglesia. Y ojo, ahí hay un tema importante, que tienes que ser muy sabio a la hora de verlo, que es el tema de la abstracción. ¿Quién defiende esta postura? El magisterio de la Iglesia. ¿Pero quiénes son? Dame nombres y apellidos, dame argumentos para poderle responder, porque si no me dices nombres y apellidos, yo no puedo responder ese argumento. Dentro de la abstracción de la persona que propone esa idea, no hay posibilidad de debate. En cambio, dentro del protestantismo es cierto, tú tienes un tipo como este, ¿ves? Bruce Metzger, comentario textual al Nuevo Testamento griego. Uno de los textos más interesantes, un pequeño librito que tiene casi 700 páginas, en el que uno de los responsables de los equipos que hacen la colección de manuscritos del griego del Nuevo Testamento, te dice por qué tomaron las decisiones que tomaron a la hora de pensar que este texto era más aproximado al texto original en vez de cualquier otra variante textual, pequeñas variantes textuales que a veces hay en los diferentes manuscritos. Entonces, bueno, en ese sentido somos muy buenos. Ojo, la misma labor se hace dentro del catolicismo, exactamente la misma, ¿eh? No es para nada diferente a la que se hace dentro del protestantismo, así que no sé por dónde va. La información que tengamos del contexto en el que determinadas copias fueron reproducidas, en el contexto en el que se escribieron, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Bien, dentro del catolicismo también. Y si el día de mañana aparecen datos que ponen en tela de juicio nuestras creencias en el presente, el protestante está obligado a repensar su fe a la luz de la nueva información descubierta. Un momentito, déjame un momentito. ¿Está hablando de texto bíblico o de qué está hablando? O sea, si está hablando de texto bíblico, escuchadme bien, ¿vale? Creedme, ¿vale? Aunque sea por fe, pero creedme, y si no, estudiad mucho, ¿vale? Hoy tenemos muy buenas versiones bíblicas. De hecho, tenemos versiones bíblicas interconfesionales, hechas entre católicos y evangélicos. Así que no hay posibilidad alguna de que haya un descubrimiento que nos cambie la perspectiva acerca de lo que es la Biblia. No la hay. No la hay. Sabemos exactamente qué textos son espurios y qué textos son lo más fieles posibles al texto bíblico. Sabemos perfectamente que hay ciertos versículos que no estaban en el original. Lo sabemos. Sabemos que el final de Marcos no estaba en el original. Lo sabemos nosotros y lo saben los católicos. Lo saben perfectamente. Ojo, pero el magisterio de la Iglesia Católica dice, sabemos que el final de Marcos no estaba en el original, pero lo ponemos porque queremos. Porque nos da la gana. Porque nosotros decimos que es inspirado. Porque nosotros decimos que es autoritativo, aunque sabemos que no estaba en el texto original.
Yo personalmente creo que es más honesto decir que si ese texto no estaba en el original, aunque refleje el sentir de una época, aunque refleje lo que sea, pues si no estaba en el original, me cuesta pensar que puedas admitirlo como palabra de Dios. Porque si Dios no lo inspiró, si Dios no usó al escritor original, o sea, no sé, bueno, podemos argumentar como quieras, pero discutimos el final de Marcos, discutimos el pasaje de la mujer adúltera y discutimos la perícopa de 1 de Juan capítulo 5, que son los 3 pasajes más conflictivos de toda la Biblia. Y el resto, no hay conflicto ninguno. Así que, no sé, te estás metiendo en un jardín. La opinión muchas veces de los protestantes, con todo respeto lo digo esto, depende necesariamente de la corriente académica donde se encuentre posicionada. Si hay esta hipótesis, bueno, esta hipótesis va a ser el punto de partida para nosotros empezar a reconstruir el pasado y formular nuestros argumentos, etcétera. Perdón, no quiero interrumpir, me sabe muy mal, pero tengo que hacerlo, ¿vale? Hoy, la mayor parte de los teólogos liberales están dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo. Dentro del protestantismo también, pero ya, bueno, digamos que las ramas más liberales ya son conocidas por el evangelicalismo de base, ¿me entiendes? Pero dentro del catolicismo hay tanta teología liberal como dentro del protestantismo, dentro de algunos sectores del protestantismo. Así que ese debate también se da dentro del catolicismo. No sé de qué me está hablando. Esa hipótesis es derribada y pasa a ser otra, la popular, automáticamente es como que nos replanteamos nuestras creencias teniendo una nueva perspectiva a la luz de nuevos hallazgos y cosas por el estilo. Es que no es cierto. Es como que constantemente tenemos que estar pensando y repensando lo que creemos y abiertos. No se puede cerrar ninguna puerta. Siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el día de mañana tengamos que corregir nuestras ideas, nuestras creencias. Bueno, no. Sí, bueno, sí. O sea, a la medida en que tú avanzas en el conocimiento de Dios y avanzas en el conocimiento de la Biblia, necesariamente tienes que replantearte. Pero eso es algo que han hecho todos los teólogos de la historia. San Agustín de Hipona, tiene un libro que se llama Retracciones, que es un libro en el que dice, yo pensaba cuando era joven y tenía ciertos estudios bíblicos, pensaba esto, pero ahora que lo he estudiado de verdad, pienso esto otro. Y todos los teólogos han ido madurando sus ideas. Por eso es tan interesante estudiar bien a los teólogos de la antigüedad. Porque a veces un católico te saca una cita de Agustín del año 384, pero no es el mismo Agustín del año 404 que sabe más y tiene 20 años más de experiencia. No es el mismo Agustín. Entonces tú tienes que saber a quién está citando en qué momento de su vida y cómo ha ido evolucionando su pensamiento y cuáles son sus nuevos argumentos. Y a eso lo hacemos todos a la medida que vamos creciendo y conociendo, te fijas en un detalle que no sabías. Y ese matiz lo incorporas a tu bagaje teológico y personal. Eso es normal y corriente. Pero eso le pasa a cualquier persona que haya estudiado. Cualquier persona que haya estudiado teología. A la medida en que tú vas conociendo más, pues vas aprendiendo y vas modelando tu pensamiento teológico y profundizando en tu pensamiento teológico y aprendiendo nuevas dimensiones de aquello que ya crees, ¿no? Pero eso yo creo que le pasa a todo el mundo, sea católico o no sea católico. Yo estoy convencido que dentro del catolicismo ahora pues habrá ido él también evolucionando en su pensamiento. No sé, creo que es normal, va con la vida. Cuando uno sabe más, pues cambia en ciertos aspectos. Y a veces pues dices, oye, mira, yo pensaba esto, pero ahora pienso esto otro. No sé. Es por eso que muchos dicen, el reformado siempre está reformándose. Claro, nunca llega al quid de la cuestión. No es capaz de poder decir, he llegado a la meta, he descubierto la plena fe. ¿Por qué? Un momento, perdón. Ecclesia reformata et semper reformanda. La iglesia reformada tiene que estar en continua reforma. Eso es un lema que no tiene que ver con lo teológico. No tiene que ver con la búsqueda de verdad. Tiene que ver con el adaptarnos a los tiempos. Y cualquiera que vaya a una iglesia evangélica hoy, pues se dará cuenta de que la iglesia evangélica está como 40 años por delante de la iglesia católica, en su forma de alabanza, en su forma de compartir la palabra, en su forma de experiencia vital de la fe.
¿no? Hoy muchos católicos o grupos católicos de música católica están empezando a copiar formas de grupos de alabanza y grupos de música cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque estamos en continua reforma, igual que Lutero utilizaba un tipo de música contemporánea para sus himnos, y nosotros vamos, bueno, porque, oye, habrá alguno... Mi mujer le gusta mucho la música clásica y se pone música clásica en el coche, pero normalmente la gente pone música del siglo XXI en su coche. Y entonces, pues expresa la fe con música del siglo XXI, no con música del siglo XVI. Entonces, ¿nos adaptamos qué? Nos adaptamos al mundo para poder ser actuales, porque vivimos en este mundo actual. Pero nuestra base de fe está en la Biblia. Y eso no cambia. El fondo no cambia, cambia la forma, ¿no? Puedes tener una iglesia con mesas y sillas, donde haya un diálogo abierto con la persona que exponga el tema, o puedes tener una iglesia diferente. Pero bueno, yo creo que eso no tiene que ver con esa idea de no he encontrado la verdad. No, no es cierto. La iglesia reformada en continua reforma tiene que ver con su adaptación a los tiempos, al entorno, al contexto, a su cultura. A no ser una iglesia que refleja una cultura que no es la tuya. Y eso pasa en todo el mundo evangélico, ¿no? Donde tú vas a Turquía y adorarán según su cultura. Y tú irás a Barcelona, que es mi ciudad, y adorarás según la cultura de aquí. Y además según el gusto de la gente de tu congregación. Habrá gente que le una iglesia que le guste música mucho más animada y otra que le guste mucho más calmada, y no pasa nada. Gloria a Dios. Vamos a seguir escuchando. Porque depende necesariamente de todos estos planteos, argumentos, hipótesis, hallazgos y demás. Bueno, yo creo que se equivoca. Siempre tiene que estar reformándose. No. O tiene que estar abierto a discutir No. Cosas que me parece que no deberían ni siquiera considerarse. Como hasta por ejemplo, hay personas que están dispuestas a discutir sí. en el siglo XXI sí. si está abierto o no el canon de la Biblia. Yo no conozco a nadie. Esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Claro. Perdón. Yo no conozco a nadie. Yo. Igual Santiago conoce a alguien, pero no conozco a nadie en el mundo evangélico que te diga que el canon de la Biblia está abierto. A nadie. De hecho, los últimos en cambiar el canon de la Biblia fue el catolicismo, ¿no? Cuando en Trento determinan los libros deuterocanónicos como inspirados. Ojo, los mismos libros deuterocanónicos que Jerónimo, el que los incluyó en la Vulgata, dijo que no eran inspirados, ¿vale? Pero vamos, el canon bíblico en el protestantismo es algo fijo. Si hay algún loco por ahí, pues oye, locos hay en todos lados, y pues se les enseña la puerta y ya está. Y se les denuncia, no sé. No sé de qué habla. Lo que pasa es que siendo honestos y coherentes con su cosmovisión, deben llegar a esta conclusión. Necesariamente deben llegar a esta conclusión. Yo no. Tenemos que estar abiertos a discutir si estos libros son realmente la palabra de Dios o no. ¿Qué seguridad tenemos respecto a nuestras creencias? Si ni siquiera estamos completamente seguros de que los libros que forman parte de la Biblia son los que realmente deben estar, ni más ni menos. ¿Cómo podemos, sin esa base, recordando que el protestante abraza la sola escritura, pero sin la base fundamental, lo suficientemente sólida, ¿cómo podemos empezar a construir un edificio hacia arriba? ¿Cómo podemos empezar a construir una teología cristiana? Si en la base no estamos seguros que sus cimientos sean lo suficientemente sólidos. Pero, de verdad, no quiero polémica, pero tú ya has dicho que no lo sabías. Pero cualquier protestante que estudie cualquier teología sistemática sí lo sabe. Esto es... Me sorprende. Es que me sorprende su desconocimiento. Pensarse, ¿no? Y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál? ¿O cuál es correcta? Claro, no. ¿O cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? No, claro. Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que... Ni yo tampoco. Lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar,
Sí. con la asistencia infalible del Espíritu Santo, Sí. perdonar pecados Sí. con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Sí. Y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso... Mira, perdona que vuelva a interrumpir. Me sabe súper mal, ¿vale? Porque esto es casi ir parando y encendiendo y a veces uno no puede seguir el argumento, ¿vale? Pero uno de mis profesores era Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos es amigo personal, parte del claustro de la Escuela Bíblica donde yo enseño, y él fue discípulo de Francisco Lacueva. Lacueva fue obispo católico, consultor del Vaticano y doctorado en teología en Salamanca. Este hombre tuvo una licenciatura. Lacueva era un doctorado en teología, y cuando él se convierte en protestante, él se hace evangélico. Él tiene en su testimonio, lo podéis encontrar en YouTube, seguro que lo podéis encontrar en YouTube. Él dice: yo conocía mucho de la religión católica y conocía muy poco del evangelio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasa al padre Carreira. Conoce mucho de la religión católica, pero muy poco del evangelio y sobre todo muy poco a los evangélicos. Porque en lo que está describiendo no es algo que tenga que ver con nosotros, para nada. Y nuevamente, yo creo que hay cosas en el catolicismo que no son racionales. Por ejemplo, ellos creen que los sacramentos otorgan gracia. Por ejemplo, que una persona es salva por el bautismo salva a la persona. ¿Cómo lo hace? Ellos creen que Jesús nació sin pecado. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque ellos dicen que para que Jesús naciera sin pecado, María tenía que ser sin pecado. Bueno, pero ¿cómo nació María sin pecado? ¿Cómo lo hizo Dios? Y lo que hizo Dios con María, ¿por qué no lo hizo directamente con Jesús? Entonces, hay muchas cosas que son irracionales dentro del catolicismo cuando uno hace un análisis teológico, bueno, mínimo, ¿no? Entonces, a ver, yo respeto, tengo muchísimos amigos católicos, tengo amistad con sacerdotes católicos y tengo familia católica, o sea que no, yo creo como todo el mundo, ¿verdad? Pero hay cosas que no compartimos bueno, y no sirve de mucho ir renegando del resto, ¿vale? Yo creo que simplemente, pues oye, él tiene la libertad de pensar lo que piensa, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, lo que está explicando no es la realidad del mundo evangélico. Yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. A ver, aplaude, a ver. Tiene que existir esa garantía. Venga, vamos allá. Esa garantía tiene que existir. Porque si no, ¿cuál es nuestra certeza respecto al camino que hemos escogido transitar? ¿Cuál es la certeza que tenemos al abrazar este conjunto de creencias que decimos abrazar? Tiene que existir esa certeza, esa garantía proporcionada por Dios. Dios debe garantizarnos de que esta es la verdad, esta es la luz, este es el camino. Bien. Y alguno podrá decir, pero el camino, la verdad y la vida es Cristo. ¡Claro! ¿Pero qué Cristo? ¿Cristo según quién? Cristo según la Biblia. Yo os daré el Espíritu Santo y los guiará a toda la verdad. Claro. Ahora, ¿eso salva al creyente del error? No, no te salva a ti. Y no salva a este hombre, ni me salva a mí. Yo puedo equivocarme perfectamente, aunque tenga el Espíritu Santo, porque puedo hacer oídos sordos al Espíritu Santo. ¿Cómo se garantiza, cómo garantiza Dios que creamos la verdad del Evangelio? A través de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Son las Escrituras inspiradas por Dios, autoritativas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Es que la misma Escritura dice que el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la garantía de que lo que creemos es exactamente y verdaderamente lo que Dios quiere que creamos? Cuando lo que creemos se adecúa exactamente a lo que la Biblia enseña. Y si lo que yo defiendo no lo puedo defender con la Biblia en la mano, no tengo autoridad para defenderlo, ni puedo exigirlo. Yo no puedo exigirle a nadie que crea
ni puedo decir que es motivo, algo necesario, imprescindible para la salvación, algo que no esté en las Escrituras. Así que, ¿cómo garantiza Dios que creemos el auténtico evangelio? A través de las Escrituras. Para eso las trajo, para eso guió a los apóstoles para que recordaran lo que Jesús había dicho y lo pusieron por escrito. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, impulsó a los escritores y los guió para que escribieran lo que de verdad era la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios inspiró las Escrituras. De ahí viene el sola Escritura. La autoridad, lo que uno puede decir es que como el Señor envió el Espíritu Santo, ahora la Iglesia, ojo, otra vez, abstracta, toda ella, el magisterio de la Iglesia abstracto, todo él, no se puede equivocar nunca, porque eso no es cierto. Como de hecho la historia de Israel ha demostrado, y como de hecho la historia de la Iglesia ha demostrado. Porque les guste a los católicos más o menos, una de las personas que mejor ha utilizado a los padres de la Iglesia y a los grandes teólogos de la antigüedad para mostrar la teología ha sido Calvino. Cita perfectamente bien, era un abogado, sabía perfectamente cómo construir un tema, un argumento. Y los cita muy bien y te demuestra perfectamente. De hecho, hay un libro en teología católica, eso se puede buscar perfectamente, no está en español. Bueno, hay una universidad de Latinoamérica que me dicen que lo ha traducido al español, que es un libro que se llama El sí y no, donde un teólogo de la Edad Media decía sobre este tema, lo que los padres de la Iglesia han dicho a favor y otros padres de la Iglesia han dicho en contra. Y hay un montón de temas sobre los que encuentra él argumentos a favor y en contra en los diferentes teólogos de la antigüedad. Así que el ser creyente y tener el Espíritu Santo no te salva de equivocarte. Lo único que te salva de equivocarte es que lo que tú dices sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y de hecho, la misma Escritura encontramos expresiones como a las Escrituras. Y si no dicen como las Escrituras, es que no les ha amanecido. Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras. Las Escrituras, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que claro que tenemos garantía. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, si nos dejamos guiar, ¿verdad? Pero tenemos sobre todo las Escrituras, que es la base objetiva de nuestra fe. No subjetiva, no abstraída, no, concreta. Tú defiéndeme lo que crees con las Escrituras. Y si no me lo puedes defender con las Escrituras, yo no tengo ninguna obligación de creerte. Bueno, no sé, yo lo veo tan lógico. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo para que no caiga jamás en un error. Bueno, un momentito, perdón. Una iglesia docente no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios ha provisto maestros, pastores, profetas a la iglesia. A la iglesia como conjunto, ¿verdad? Personas con dones para enseñar al pueblo de Dios, ¿verdad? No es la iglesia como un concepto, ¿vale? No, porque la iglesia está en un proceso de santificación, está en un proceso bueno, todos los creyentes, cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, yo creo que la garantía del auténtico comportamiento cristiano, de la auténtica fe cristiana, está en las Escrituras. Si lo que tú defiendes es de acuerdo a la palabra de Dios, gloria al Señor. Y si lo que tú defiendes puede ser contradicho con la palabra de Dios, pues tienes un problema. Tienes un problema. Yo creo que bueno, eso queda evidente. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Claro. Mira, la que más se le lluvia, ese es el programa. Titán en 5 minutos dijo 1000 cosas que deberíamos pensar y tener en consideración. Seguro. Me parece que es fundamental. Y reitero, parece ser necesario esta garantía. Es necesaria esta garantía. Pero la tenemos nosotros poder en las Escrituras. Caminar el camino que nos aguarda, que nos espera, con la paz necesaria. Bueno, pues hasta ahí el vídeo de Santiago. La verdad es que a mí me ha decepcionado en el sentido de que
Yo creo que una persona con tanta formación como el padre Carreira debería conocer lo que creen los demás. Yo creo que cualquier teólogo evangélico sabe perfectamente lo que piensa el catolicismo y cómo defiende sus argumentos y también sus puntos débiles. Yo creo que en este caso Santiago ha compartido un vídeo de hace 10 años. A mí me hubiera encantado que el padre Carreira siguiese vivo y poder contestar con él algunas de esas opiniones, ¿no? Pero creo que hace un flaco favor con un argumento vacío, ¿no? Yo creo que cualquier teólogo evangélico puede responderle perfectamente. En mi caso, pues tengo un grado en teología y un máster que estoy cursando en el Dallas, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento bíblico puede responderle lo mismo que he dicho yo, que, vamos, a mí me extraña que Santiago no tuviese como evangélico un argumento para decir por qué la Biblia es la palabra de Dios, porque, vamos, están los libros llenos, ¿no? Y, bueno, yo espero que de alguna manera esta reacción te haya ayudado. No sé si estabas pendiente de a lo mejor de ese vídeo o no, o habías escuchado esos argumentos, pero espero que te haya sido de bendición este vídeo. Si es así, pues por favor, oye, suscríbete, dale like, apoya la campanita, nos ayudas mucho para que este canal pueda seguir adelante. Y en todo caso nos vemos cualquier otro día compartiendo temas bíblicos o con reacciones o con algún tema de interés. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.